Ah, Muy buenas, nosotros vamos a presentarle lo que es entorno Swing y la VIN está compuesta por Elian Francisco Muñiz García, alias El Mago, y su servidor Durán Sánchez Juan Manuel. Y bueno, los que seleccionamos para los contenedores fue el JFrame, que es un conjunto de componentes o herramientas que permiten contener y organizar otros elementos gráficos según las necesidades de su diseño de su proyecto. El principal componente utilizado en las mayorías del proyecto JFrame, que es una clase o una categoría de formularios de interfaz gráfica Swing, tipo de archivo formulario JFrame, y se importa la biblioteca Swing. Sobre esta clase se diseña la interfaz utilizando una paleta con las herramientas necesarias. Este tema presenta las contenedoras y los siguientes capítulos que se trabajarán con los componentes y controladores del menú. Por ejemplo, aquí en imagen tenemos lo que son los contenedores Swing y tenemos lo que es el panel, que es un contenedor de ligero común. También tenemos el panel con pestañas, que es un componente que permite cambiar entre un grupo de componentes pulsando sobre la pestaña con un pequeño título y o icono. Y tenemos entre más como es la barra de herramientas, que en el NetBeans sería el toolbar, JToolbar, que es un contenedor que resulta útil para visualizar acciones o controles utilizados habitualmente. También tenemos otro que sería como la ventana interna, que es el JInternalFrame, que es un objeto que proporciona de las características de una ventana nativa, incluyendo el arrastrar, lo que es centrar, minimizar, también cambiar el tamaño, mostrar una miniatura y admite barras de menú. Y así entre más contenedores, como podemos ver en el ejemplo de la imagen. Y bueno, otro contenedor sería el JPanel, que los JPanel en Java son una de las herramientas más útiles. Contiene un entorno Java, ya que consiste en contenedores que a su vez agrupan objetos tales como botones, etiquetas, selectores, campos de texto, entre muchos otros, lo que hacen que facilite la agrupación de estos elementos de una manera más práctica, como los que podemos ver aquí en la imagen, que serían los del Switch Control, como el label, el button, el toggle button, que los hemos estado utilizando en clases, al igual que el password field. Bueno, eso lo utilizamos en nuestro ejemplo, en la práctica 1, también el text field, entre muchos más. Estos han sido creados con la función principal de ser una herramienta que ayude con la utilización dentro de Java, lo que da como una característica de ser un componente que luego va a ser utilizado en conjuntos con el programador, y ya que esto facilita mucho el trabajo, ya que solo es arrastrar y programar el botón, no tienes que como tal programarlo desde cero. Dentro de estos contenedores Java se puede colocar todos aquellos botones, como ya explicamos, campos de texto y entre más que hemos estado viendo en prácticas y clases. El siguiente que tenemos, nos vamos ya a las interfaces gráficas. Aquí tenemos el hot label, que label por sus siglas es etiqueta. Los programas con interfaces gráficas son fundamentales diferentes a los programas con interfaces de texto. Como podemos ver, aquí está la importación del Java Swing, y las etiquetas junto a los botones y las cajas de selección son uno de los componentes más básicos de toda interfaz de usuario, independientemente de que hayan sido vistos hasta ahora o el lector difiera de esta clasificación. Y el más simple de todos ellos es la etiqueta, que es el JLabel, que se limita a presentar los textos en la pantalla. El Swing introduce la clase de JLabel para presentar estos textos en pantalla, sin embargo, es mucho más versátil que la clase correspondiente. Un JLabel ha sabido integrarse de diversas funcionalidades, como fin último colocan y acomodan elementos dentro del panel, ya que esos funcionan como contenedor. Y esto hace que sin mover cada uno de los elementos que se contiene por separado. Ahora continuaremos con otro interfaz gráfico, que es el JTextField. Vasilian. Por ejemplo, les hablaré del JTextField.
Un JTextField es un campo de texto que es un componente de Java de la clase Swing que crea un input utilizando para la pantalla una captura de datos. Aquí está el ejemplo. Y aquí tendremos unas funciones básicas dentro de su creación. Por ejemplo, aquí está la mandada a llamar, que es JTextField, que es donde construye el texto. Y la de abajo es para hacer una asignación de texto. Es un modelo de almacenamiento de texto dado y su número de columnas. Por ejemplo, te ha comentado string text int columns. El JTextField int columns construye un nuevo vacío de textfield con el número específico de columnas. El JTextField string text construye un nuevo textfield inicializando con el texto especificado. Y el de abajo también, que es un JTextField string text int columns, construye un nuevo textfield inicializado con el texto y las columnas especificados. Siguiente, por favor. Un JPasswordField. El JPasswordField es una subclase del JTextField empleado para recibir contraseñas y en vez de los caracteres que están ingresados al mostrar, se muestran por un asterisco. Los caracteres que están ingresando se almacenan en un arreglo para mayor seguridad. Por ejemplo, pusimos esta captura de una ejecución de un programa que hicimos. Pero en realidad este tipo de ejemplos se pueden ver en cualquier parte. Cuando te logueas en el banco, cuando te logueas incluso en tu cuenta de Facebook, Instagram, etcétera. Y esto es muy seguro, por lo general, ya que no pueden ver tu contraseña las personas que están en tu entorno. Siguiente, por favor. Menú. Aquí aplicamos un JMenu. El JMenu es una de las cosas que se pueden añadir a un JMenu bar o a otro JMenu. Cuando añadimos uno de estos, tendremos algo que al pinchar despliega un nuevo menú. Si en tu navegador de arriba donde se pone archivo, pinches con el ratón, verás que se despliega un menú con más opciones como abrir, guardar como, etc. Este archivo, si estuviera hecho en Java un JMenu, ya que al pincharlo no hace nada, solo despliega otro menú. Si añades un JMenu dentro de otro, tendrás un nuevo submenú que este despliega, por ejemplo, si miras abajo de Windows en el botón de inicio, debajo a la izquierda o pinchas y sale ese menú de inicio, sería un Gmenú. Si estuviese hecho en Java, en las opciones que desplegaría programas, tiene una flechita a la derecha, poniendo ahí el ratón sobre ese nuevo menú. Eso quiere decir que los programas también de un Gmenú que está dentro de un Gmenú de inicio. Por ejemplo, esto es algo muy curioso dado que en los editores de texto se utiliza mucho como bloc de notas o al momento de que estamos compilando algún programa, perdón, creando algún programa, cuando queremos guardarlo o cambiar de datos. Siguiente, por favor. Un JMenu bar. Un JMenu bar es la barra de menú principal, una barra horizontal alargada en la que se colocarán distintas opciones. Si miras en tu navegador de arriba, verás la barra de estas, como opciones de archivo, editar. Es lo que les decía en la diapositiva pasada. Esto es muy importante al momento de salvar archivos, datos, etcétera. Siguiente, por favor. Y ahorita veremos algo que se llama complejos, como lo sería un JTable. Un JTable es un componente visual de Java que nos permite dibujar una tabla de forma que cada fila o columna de la tabla que podamos poner en el dato que queramos. Por ejemplo, podemos poner un nombre, un apellido, una edad, un número, etcétera, etcétera. Como muchos componentes de Java, se ha seguido una separación del modelo vista. La vista es el componente visual que vemos en la pantalla. El modelo es una clase que contiene los datos que luego se verán en la pantalla. El modelo de datos únicamente contiene los datos, no sabe nada, ni quién va a visualizar los datos ni cómo. Y esta es la creación más simple de una tabla. Ya mandamos a llamar a default table model, le asignamos un objeto que en nuestro caso sería modelo, es igual, y ahorita creamos una función que se llame new default table model.
y de ahí le aplicamos un JTable, cuyo JTable tendrá un objeto llamado tabla, que tendrá una nueva función llamada modelo. Ok. JOptionPane. El JOptionPane es una clase que nos provee un conjunto de ventanas de diálogo que es ideal para mostrar mensajes al usuario, ya sean informativos, advertencias, errores, confirmaciones. O incluso tenemos la posibilidad de solicitar la introducción de algún dato. En esta clase la encontramos dentro del paquete javax.swing. Y para que este funcione y que nos muestre algún error en el IDE, debemos importar la librería para ello. Tenemos dos opciones. Tendremos que importar únicamente la librería específica JOptionPane. Y en este caso se quiere aplicar la .sync, pues se llamaría .sync. Asterisco, punto y coma. ¿Para qué es el asterisco? El asterisco es para llamar a todos los paquetes que están dentro de la librería JOptionPane. Y ya. Y bueno, así concluiríamos nuestra presentación sobre, déjenme regresarnos a la primera diapositiva, así concluiríamos nuestra presentación sobre los objetos de entorno Swing, que es la de la unidad 1, la práctica 1. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y que tengan buen día. Adiós.